como el Señor Jesús tuvo esa victoria a través de la oración constante, es un ejemplo para nosotros como creyentes, porque nuestra victoria está en la oración. Como dice en Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces vemos que el ejemplo de Cristo, de esa constante oración, de ese hábito de orar en todo tiempo, es para nosotros un ejemplo para que también nosotros podamos obtener la victoria en todas las pruebas, en los momentos difíciles, en los momentos en que tengamos que sufrir, ¿sí? Nuestra victoria está en la oración. A través de la oración, Cristo pudo vencer la tentación. En Hebreos 4:15 dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús también obtuvo la victoria sobre las tentaciones a lo largo de su vida por esa relación estrecha que él tenía con su Padre Celestial a través de la oración. Podemos ver muchos pasajes bíblicos donde él se retiraba siempre a lugares desérticos, a lugares solitarios, y allí él se entregaba a orar al Padre Celestial. En este episodio del huerto de Getsemaní, yo acá pues podía meditar en esta parte, el Señor me podía mostrar esta parte, que él tal vez allí pudo haber sido tentado en escapar. Él tuvo la oportunidad de escapar y decir, yo no quiero pasar por esto. Yo me voy de aquí, dejo todo esto por acá, dejo todo esto tirado y salvo mi vida. Él pudo haber dicho eso, él pudo haber hecho eso, pero vemos que él se entrega a esa oración en esa noche porque él sabía que sería algo muy difícil, algo duro, un sufrimiento bastante grande, no solamente a nivel físico, porque él sabía que venía sobre él un arresto, golpes, escarnio, pero también la separación de su padre cuando estuviera él allí crucificado. Y él pudo haberse escapado de allí, pero él no hizo esto. La oración, esa oración que él levantó esa noche, fue precisamente para él hacer la voluntad perfecta de Dios, para él poder cumplir esa misión, porque él no vino a la tierra sino fue para morir por nosotros, para darnos ese perdón de los pecados y para librarnos de la condenación eterna. ¿Qué es la oración? La oración es una herramienta que nosotros tenemos, los creyentes, los cristianos, tenemos este instrumento, ¿sí? La oración para relacionarnos con el Padre Celestial. Es la única manera que nosotros podemos llegar a esa relación con nuestro Padre a través de la oración. Y esta oración constantemente vamos a leer en la palabra que está unida a lo que es el clamor, el ruego, las lágrimas. Ciertamente no todo el tiempo que oramos vamos a llorar, pero hay momentos en que derramamos nuestra alma, ¿sí? Echamos nuestras ansiedades delante del Padre y puede que allí haya ese momento de llanto, ese momento de lágrimas, ¿sí? Cuando nos arrepentimos porque sabemos que hemos fallado, que hemos hecho algo que a Dios no le haya agradado y eso nos duele, ¿sí? También vamos a derramar esas lágrimas. Jesucristo en este episodio del huerto de Getsemaní, él también allí levantó esa oración que más bien era un clamor, un ruego, y él vertió sus lágrimas, ¿sí? Él vertió sus lágrimas allí. Y eso es un ejemplo para nosotros, que si él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, pasó por todas estas cosas y tuvo que humillarse, ¿sí? Hasta las lágrimas, nosotros también tenemos que hacerlo, porque nosotros simplemente somos hijos adoptados, somos hijos de seres humanos
imperfectos y tenemos debilidades y tenemos problemas y la carne nuestra no nos ayuda. ¿Sí? Más que todos nosotros tenemos que tener este ejemplo de humillación, de rendición delante de la presencia de nuestro Dios. Cristo pudo vencer la muerte gracias a la oración, como dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. ¿Por qué? Él sabía que llegaba la hora, su hora, como decía él. Todavía mi hora no ha llegado, pero ya esa hora había llegado, la hora en que él iba a entregar su vida, ¿sí? Y ciertamente él no se escapó de la muerte porque él murió, pero él pudo vencer la tentación a escaparse de la muerte o pudo ser fortalecido porque él sabía que lo que le venía no era nada fácil. Y él pudo sostenerse delante de todos sus acusadores, delante de los gobernadores y toda esa gente que estaba allí acusándole, escarneciéndole, burlándose de él. Él pudo permanecer firme. ¿Por qué? Porque él fue sostenido a través de la oración. La oración era lo primero en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo Él estaba en ese hábito, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña Él en esta hora, que todo el tiempo estemos orando, ¿sí? A experiencia personal en mi vida como cristiana, he aprendido este hábito de la oración. Yo todo el tiempo estoy orando, ¿sí? Yo me levanto, hago mi oración, voy al trabajo y voy orando. Voy en el bus y hay momentos en que estoy orando. O voy caminando por ahí por la calle para alguna cosa y estoy orando. Y el Señor me ha librado inclusive de la muerte por causa de estar orando constantemente en todo momento y en todo lugar, porque nosotros no sabemos los peligros que hay afuera. Sabemos que tenemos un enemigo que anda buscando a quien devorar y él no duerme. Así que nosotros tampoco podemos estar allí adormitados, sino constantemente, en todo lugar, hermanos, estamos en la cocina, estemos en el baño, en la oficina, en donde usted trabaja o estudia, ¿sí? En cualquier momento y en cualquier lugar, nosotros tenemos que ser personas de oración. Ahora, hay momentos, hay tiempos en los que ya no tenemos de pronto nada que hacer y podemos tomar esas horas, ¿sí? O esos minutos o ese tiempo allí para una oración mucho más secreta, mucho más en comunión, ¿sí? Pero en nuestra vida diaria, en nuestro mover diario, en nuestra boca siempre debe haber una oración, una alabanza, encomendarnos a Dios, encomendar a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿sí? Porque no sabemos lo que existe alrededor, pero el Señor sí lo sabe y Él es el único que nos puede guardar. El Señor tenía una costumbre, eso sí, Él oraba de 8 a 10 horas, ¿sí? De pronto, no sé si usted haya tenido esa oportunidad de orar tantas horas. Yo personalmente pues no lo he hecho, pero sé que hay personas que sí lo han hecho y sí lo hacen y admiro a esas personas así y me gustaría sí realmente poder tener esta oportunidad de orar así, que sea una oración que llegue a la presencia de Dios, claro está, que eso es lo más importante. Entonces, vemos que esto era lo que el Señor Jesús tenía como hábito y es lo que nosotros no tenemos que tomar como ejemplo. El Señor en el huerto de Getsemaní, esa oración que él levantó esa noche, es una oración profunda, una oración que tiene mucho que ver con ese lugar que él escogió, ¿sí? El huerto de Getsemaní es el monte de los olivos, el lugar donde hay muchos árboles de olivo y representa, Getsemaní es un nombre, una palabra hebrea que significa prensa de olivo o prensa del aceite, que es un instrumento, ahí creo que lo pueden ver en la imagen, no sé si lo están viendo allí, que es como una rueda de piedra y eso pues va rodando y va machacando todas las aceitunas hasta que es el aceite brota, todo ese aceite sale, ¿sí? Eso era un simbolismo de lo que el Señor Jesús iba a vivir en esa hora, ¿sí? Él iba a ser machacado, ¿sí? Él iba a ser estrujado, él iba a ser aplastado, ¿sí?
porque así lo quería el Señor, así lo quería su Padre. Era necesario que eso aconteciera, ¿sí? Y si del olivo, de esa aceituna, salía ese aceite, que es un aceite de los más preciados a nivel mundial, de Jesús saldría esa sangre, que es lo más preciado a nivel del universo. La sangre de Cristo, que es lo más valioso que nosotros tenemos. Él debía pasar por esa prensa de olivo, debía pasar por ese apretujamiento, porque era necesario que su sangre fuera derramada para el perdón de los pecados. Entonces, esta oración suponía un esfuerzo físico, ¿sí? No era una oración superficial, una oración que, bueno, Señor, aquí estoy, bueno, ya, aquí, ajá. No, fue tanto ese esfuerzo a nivel físico y a nivel psicológico que para él fue como un estrés muy profundo que él vivió en ese momento. Eso lo pueden leer ustedes ahí en Juan 4:31 al 34. Más adelante, pues ustedes lo pueden meditar ya con más calma. ¿Sí? Pero esta oración la levantó el Señor en esa noche, ¿sí? Porque él necesitaba ser fortalecido y a través de esa oración él pudo vencer el peligro. El peligro llegó porque llegó el traidor, llegaron todos los soldados y toda esta gente que lo arrestaron, pero él pudo estar firme sin temor delante de todos aquellos que le iban a escarnecer. Aquí tenemos unas imágenes, creo que no sé si las están viendo allí, del huerto de Getsemaní, que todavía pues existe, los que algún día pues si vamos a Israel de pronto llegamos por allá. Y ya para finalizar, vamos a mirar unas características de esa oración que el Señor Jesús levantó allí en ese lugar, en el Getsemaní. Eso lo pueden leer ustedes en Mateo 26 a partir del 36 y en Lucas 22, 39 al 46. Aquí, por ejemplo, no sé si allá están viendo las imágenes donde, bueno, son imágenes que uno puede conseguir aquí, donde se ve, ¿cierto? Esa forma de en que el Señor está allí orando, ¿no? En ese lugar. Y hay unas características en esta oración. Primeramente, el propósito por el cual el Señor Jesús se aparta a este lugar específico para orar esa noche, y ese era no caer en tentación, ¿sí? ¿Qué tentación tenía el Señor? Bueno, precisamente él pudo haber escapado, él pudo haberse ido corriendo de allí y decir, no, yo no quiero pasar por esto es muy duro para mí, yo mejor me voy de aquí. No, esa tentación, él pudo haber tenido esta tentación, pero mira que esa oración le ayudó para que él no hiciera esto, sino que se mantuviera firme a cumplir la perfecta voluntad de Dios, que era el venir a la tierra a morir y a morir de la manera como él murió, ¿cierto? No fue una muerte, por ejemplo, no fue un balazo, ya, no, sino fueron golpes, fueron latigazos, sí, fueron escarnios, burlas, sí, y además, al recibir todo el pecado del mundo en él, su padre se separa de él y eso es lo que más él tenía ese sufrimiento, ¿no? De que su padre se separaría de él en ese momento. La posición para esta oración. Hay algunas imágenes, como vimos al principio, donde muestran como a Jesús arrodillado. Acá, por ejemplo, en estas que están aquí, que no sé si de pronto las están viendo allá, vemos a Jesús como arrojado al suelo, ¿sí? Como humillado, como tirado allí, como que buscando un consuelo. Esos son oraciones que muestran una total rendición, ¿sí? Que es la actitud que presenta Jesús en esta oración, una total rendición a la voluntad perfecta del Padre. También cuando nos arrodillamos o nos hincamos o ponemos nuestro rostro en el suelo orando y clamando, esa es una forma de ver que nos estamos humillando ante la presencia de Dios, reconociendo nuestras debilidades y reconociendo que Él es el grande, que es Él el que nos va a dar lo que necesitamos, que es Él el de que dependemos de Él, ¿sí? Dependencia de Dios. Eso es lo que muestra esta actitud, esta posición que el Señor toma en esta oración. Luego de esta oración, dice la palabra que vinieron ángeles o vino un ángel y lo fortalecía. Entonces, es también muy importante que aprendamos que los ángeles están allí para servir
a aquellos que han de ser salvos. No es que nosotros vamos a mandar a los ángeles, Ángel, ven y haz esto, no, sino que el Padre envía a los ángeles, sea para guardarnos de un peligro, sea para fortalecernos, así como fortalecieron a Jesús. En muchos episodios vemos que los ángeles venían y le servían, ¿sí? Entonces el Señor también envía ángeles a su pueblo cuando Él ve que necesitamos esa ayuda, ese fortalecimiento. Él estaba en agonía, ¿sí? Él estaba en agonía y era tan fuerte lo que él estaba presentando en ese momento que él no solamente clamaba, rogaba y lloraba, sino que también sudaba gotas de sangre, ¿sí? Que era como una consecuencia del estrés psicológico y físico que él estaba presentando en ese momento por todo lo que él sabía que iba a vivir más adelante. Pero ¿cuál fue el fin de esta oración? La victoria. ¿Por qué? Porque él no desistió, él no salió corriendo, él no huyó, él no escapó, él se quedó allí a cumplir su propósito fortalecido por el Padre. Eso que presentó el Señor Jesús en esa oración del huerto de Getsemaní es una batalla espiritual que nosotros también todos los días constantemente estamos también presentando, batallas espirituales. Y también tenemos un ejemplo que, bueno, el Señor Jesús en ese momento, Él convida a 3 de sus discípulos para que oren con Él. Nosotros también tenemos esa necesidad de pedirle a los hermanos que nos acompañen en oración o nosotros unirnos a la oración de algún hermano, ¿sí? Pues no es que sea siempre la regla, pues ciertamente nosotros podemos orar a solas, ¿sí? Pero hay momentos en que pedimos apoyo a los hermanos como el Señor buscó apoyo en sus discípulos, aunque sabemos también por la historia que los discípulos pues no le ayudaron mucho porque ellos se durmieron. Pero pues vemos que Él nos da ese ejemplo, ¿no? Él siendo Dios hecho hombre, busca la ayuda, ¿sí? De hombres normales como 3 de sus discípulos. Así que nosotros también tenemos esa necesidad. Yo, por ejemplo, acá ustedes saben que cada vez que tengo un problema de salud con mi hijita o con mi mamá o alguna situación, yo les he pedido a ustedes que me ayuden en oración y yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto milagros que el Señor ha hecho porque yo sé que ustedes también han intercedido por mí en esas oraciones y les agradezco. Hola Marcela. Sí, quizás se le cayó el internet a Marcela porque hay un tiempo de lluvia como fuerte, entonces A mí se me cayó acá. sí, porque está soplando como si fuera a llover muy fuerte. Quizás puede ser eso, Arlen. ¿Me escuchan, hermanos? Así es. A ver, adelante otra vez, Marcela. Adelante. Sí, se me fue la luz, así como les había dicho, pero ya llegó otra vez. Bueno, sí, ya para terminar, lo que les comentaba era acerca de la situación de orar, ¿cierto? Los unos por los otros, de buscar apoyo en oración. Yo les comentaba que, pues, ciertamente en momentos difíciles que he pasado, yo les he pedido a ustedes que me colaboren en oración y yo sé que lo han hecho porque he visto la gloria de Dios, he visto los milagros que el Señor ha hecho y es bueno que nosotros oramos juntamente cuando haya una necesidad, un momento de agonía, un momento de dificultad, siempre no estemos solos, sino que busquemos siempre el apoyo de los hermanos. Bueno, hasta allí sería pues ahí la enseñanza de Jesús y la oración en el huerto de Getsemaní. Gracias a todos por escuchar. Excelente, Marcela, excelente. Muy buena enseñanza y te felicito. Bueno, continuamos con secretos de la oración con Ana Herrera, por favor.